Capítulo 1. El encuentro inesperado. Jorge siempre había sido un chico tranquilo y amable, el tipo de persona que pasaba desapercibido entre la multitud, pero que, cuando alguien se tomaba el tiempo de conocerlo, descubrían un corazón genuino y un carácter dulce. Sus compañeros de clase solían describirlo como torpe, un adjetivo que le quedaba perfecto. Siempre tenía algo en la cara, un cabello desordenado o, simplemente, tropezaba con el más mínimo objeto en el pasillo. Pero, a pesar de su torpeza, nadie podía negar que su sonrisa era cálida, su forma de ser era encantadora y, sobre todo, era genuinamente amable. Las cosas empezaron a cambiar cuando llegó a su vida, sin previo aviso, el trío de hermanas más populares de la escuela, Serena, Julia y Lucy. Conocidas por todos como las reinas del hielo, las tres chicas eran hermosas, inteligentes y perfectas en todo lo que hacían. No había quien no las admirara y, más importante aún, no había quien no temiera cruzarse con ellas. Serena, la mayor, tenía una belleza clásica que dejaba a todos sin aliento. Su mirada era fría y calculadora, pero detrás de esos ojos claros había algo más, una obsesión peligrosa. Julia, la del medio, era un torbellino de emociones contenidas. Alegre a la vista, pero con un temperamento tan explosivo que pocos se atrevían a provocarla. Y luego estaba Lucy, la menor, que con su apariencia angelical y su voz suave podía conquistar a cualquiera, o desmoronarlo con una simple palabra. Pero lo que pocos sabían, lo que nadie podía imaginar, era que, detrás de su fachada perfecta, cada una de las hermanas tenía un secreto. Un amor obsesivo que se encendió con la llegada de Jorge a su vida. Un amor que no estaban dispuestas a compartir con nadie más que con él. Aunque se amaran entre ellas, su amor por Jorge superaba cualquier lazo familiar. La obsesión por él era más fuerte que el deseo de ser la mejor en todo. Y, sin que él lo supiera, se convertiría en el objeto de su adoración y de su posesión. El primer día que las tres chicas entraron al aula de clases, Jorge ni siquiera las notó al principio. Estaba tan concentrado en sus libros que apenas levantó la mirada cuando las puertas se abrieron con un ruido sordo. Serena fue la primera en entrar, sus pasos firmes y su presencia inmediata, como si el mundo entero se abriera ante su paso. Detrás de ella venían Julia y Lucy, quienes tomaban con calma el tiempo para dejar que todos las miraran antes de elegir sus asientos. ¿Qué tal, Jorge?, le preguntó Serena con una sonrisa que, en cualquier otra persona, hubiera sido amistosa, pero en ella solo podía ser vista como un desafío. Jorge levantó la cabeza, sus ojos parpadearon confundidos al encontrarse con la mirada de las tres. Oh, hola, ustedes son las nuevas chicas, ¿verdad? Así es, respondió Julia, su tono cálido, pero con una mirada que no se despegaba de él. Soy Julia, y ellas son mis hermanas, Serena y Lucy. Estamos en la misma clase que tú, parece. Jorge sonrió tímidamente, algo incómodo ante la mirada fija de las tres chicas. Ah, qué bien. Un placer conocerlas. De alguna manera, en ese primer encuentro, Jorge no pudo ver lo que estaba a punto de sucederle. No sabía que sus palabras, tan simples, marcarían el inicio de un ciclo de adoración enfermiza. La amabilidad que les ofreció, la dulzura con la que la saludó, fue suficiente para que las tres comenzaran a sentir algo por él. Y, aunque no lo sabían aún, esa emoción crecería, se transformaría en algo más oscuro, algo que nunca habían sentido antes. Los días siguientes fueron extraños. Las tres chicas empezaron a seguir a Jorge a todas partes, como sombras que no podía quitarse de encima. Lo veían en los pasillos, en la cafetería, incluso en las escaleras. Al principio, Jorge pensó que solo era una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, trabajando en un proyecto, vio a las tres hermanas acercarse a él. Serena fue la primera en hablar. Jorge, ¿por qué no has hablado más con nosotras?, preguntó, su tono amable pero con algo oculto en su voz. Nos gustaría conocerte mejor. Lo siento, he estado ocupado con los estudios, respondió Jorge, un poco nervioso. No podía evitar sentirse incómodo por la forma en que lo observaban. Seguro, pero tal vez puedas tomarte un descanso y salir con nosotras algún día, intervino Julia,
sonriendo con una sonrisa que parecía cálida, pero sus ojos decían otra cosa. Nosotras siempre tenemos tiempo para ti. Lucy, con su voz suave, agregó, te estamos esperando. Jorge no sabía cómo responder. Algo en la forma en que hablaban lo hacía sentirse atrapado, como si estuviera siendo observado de una manera que no podía entender. Pero, siendo él, simplemente sonrió y aceptó. Está bien, podría ser divertido. A partir de ese día, su vida se llenó de encuentros incómodos, miradas que no podía evitar y una sensación constante de que algo no estaba bien. Las tres chicas empezaron a actuar de maneras que no podía comprender del todo. A veces, una de ellas lo acompañaba a la salida del colegio, y otras, todas juntas, lo rodeaban mientras caminaban por el pasillo. Lo que Jorge no sabía era que ya estaba atrapado. No podía ver lo que las tres chicas veían en él, una obsesión que no conocía límites. Porque para ellas, él no era solo un chico amable, dulce y torpe. Era su amor, su posesión. Y no iban a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Capítulo 2. La tensión crece. Los días comenzaron a desdibujarse en una rutina inusualmente extraña para Jorge. Aunque, en principio, intentó ignorar las constantes miradas y los pequeños gestos extraños de Serena, Julia y Lucy, la verdad era que su presencia no podía ser ignorada. Cada vez que pasaba cerca de ellas, sentía como si algo lo observara desde las sombras. Las tres hermanas, siempre impecables, con su elegante porte y su inexplicable cercanía, parecían estar en todas partes. El primer signo claro de que algo no iba bien ocurrió un martes por la tarde, cuando Jorge se detuvo en el parque cercano al colegio para descansar antes de volver a su casa. Mientras se acomodaba en un banco, escuchó una voz suave, la de Lucy, que le hablaba con una tranquilidad perturbadora. Jorge, ¿te gustaría que te acompañáramos hoy? Lucy estaba parada frente a él, con una sonrisa tan dulce que casi lo desarmaba. Sus ojos, sin embargo, tenían una intensidad que Jorge no había notado antes. No es necesario, Lucy. Ya he quedado con mis amigos. Solo estoy descansando un momento. Jorge le sonrió, algo incómodo, mientras trataba de alejarse del tono penetrante de su voz. Pero Lucy no se movió, ni hizo intento alguno por salir de su zona. No tienes que apresurarte. Serena y Julia están cerca. Nos gustaría compartir más tiempo contigo. Nos hacen falta algunos momentos juntos. Jorge sintió que algo no estaba bien, pero no quería ser grosero. Había algo en la forma en que lo decían, como si él no tuviera elección en el asunto. Sin embargo, no pudo negarse a su dulzura, aunque algo en su interior le decía que debía haber sido más firme. A lo lejos, vio a Serena y Julia caminando lentamente hacia él. Las tres hermanas se acercaron como si estuvieran en un escenario perfectamente orquestado. Era imposible no notar cómo todas parecían compartir una conexión más allá de la familiar, como si todo lo que hacían fuera parte de un plan. «¿No es hermoso este parque, Jorge?», dijo Julia con una sonrisa que dejaba entrever una pizca de algo oscuro. «Es un lugar tan tranquilo, perfecto para pensar». «Sí, es bonito», respondió Jorge, sin saber qué más decir. Estaba rodeado por las tres, cada una con una actitud que lo hacía sentir más inquieto que nunca. La tarde pasó rápidamente, pero el ambiente seguía tenso. Aunque intentó distraerse hablando de cosas triviales, las hermanas parecían querer dirigir la conversación hacia temas cada vez más personales. Cuando se levantaron para irse, Serena se acercó a Jorge, tocándole ligeramente el brazo. Jorge susurró con una sonrisa enigmática. «Te hemos estado esperando. No es fácil encontrar a alguien como tú, tan especial». Jorge no entendió el verdadero significado de esas palabras, pero algo en su estómago se encogió. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, mucho menos de tres chicas tan hermosas y populares como ellas. Al día siguiente, todo comenzó a volverse más extraño aún. Las hermanas llegaron a clase de manera sincronizada, como si todo estuviera planificado al milímetro. Se sentaron cerca de Jorge, como si no pudieran despegarse de él. Si él se movía, ellas se movían.
Si levantaba la cabeza de sus libros, las tres lo miraban, observándolo en silencio. La situación llegó a su punto culminante en el almuerzo. Jorge entró a la cafetería, buscando un lugar tranquilo donde sentarse, cuando vio a las tres hermanas esperándolo en la misma mesa, sonriendo como si nada estuviera fuera de lugar. ¿Te importa si te acompañamos hoy?, preguntó Lucy, con una voz que parecía demasiado inocente, pero que lo hizo sentir como si no tuviera otra opción. Claro, pero, Jorge titubeó, sintiéndose cada vez más atrapado. Tengo otras personas con las que suelo almorzar. Solo quiero estar un rato tranquilo, ¿saben? Serena se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una luz inexplicable. Nosotras somos tus amigas también, ¿verdad? Es solo que, cuando estamos todas juntas, las cosas son mejores, más divertidas. Sí. Es mejor que comer solo, agregó Julia con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Su mirada estaba fija en Jorge, como si estuviera decidiendo algo. Jorge no pudo hacer otra cosa que sonreír de vuelta, aunque la incomodidad lo invadió completamente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué insistían tanto? ¿Por qué esa sensación de ser observado todo el tiempo? Las tres hermanas se acercaron aún más, una al lado de él, otra frente a él, y la última justo detrás de él. Cada gesto, cada palabra que decían, estaba impregnada de algo que Jorge no lograba comprender por completo. Esa tarde, Jorge decidió hablar con su amigo Pedro, quien siempre había sido su apoyo en momentos de confusión. Ambos se sentaron en un banco del parque, como era habitual después de clases. Pedro, algo raro está pasando. No sé cómo describirlo, pero las chicas, las hermanas, están actuando de manera muy extraña conmigo. Siempre me siguen, siempre están cerca, y no puedo evitar sentir que algo está mal. Pedro lo miró por un momento, pensativo. ¿Las reinas del hielo? Esas chicas son intensas, pero tú pareces ser el único que no lo ve. ¿Te das cuenta de lo que significa que te estén buscando tanto? Para ellas, tú no eres solo un chico más. Jorge frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Son solo unas chicas agradables. Pedro lo miró directamente a los ojos. Jorge, son yanderes. Te han observado durante un tiempo y, ahora que han decidido que eres su objeto de amor, no van a parar. Ellas no entienden lo que es el espacio personal ni los límites. Si no pones freno a esto, podrías meterte en problemas. Esa noche, Jorge no pudo dejar de pensar en las palabras de Pedro. Algo estaba definitivamente mal, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía escapar de esta espiral sin causarles dolor a las chicas? No quería lastimarlas, pero la verdad era que el miedo comenzaba a invadirlo, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si él estaba realmente preparado para enfrentarlas. Las tres hermanas, con su belleza fría y su devoción casi enfermiza, no dejarían que nadie interfiriera. Y Jorge aún no sabía lo peor de todo, ellos no solo eran su interés. Ahora, él estaba atrapado en un juego mucho más peligroso. Capítulo 3. Un paso más allá. Jorge se despertó esa mañana con una sensación de incomodidad que no lograba sacudirse. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, dándole vueltas a las palabras de Pedro, ¿y si las hermanas realmente eran yanderes? El pensamiento lo aterraba, pero lo que más le inquietaba era que las señales estaban ahí. Cada día que pasaba con ellas, se sentía más atrapado, más observado. Mientras se preparaba para ir al colegio, se miró al espejo y suspiró. La idea de ver a las tres hermanas, tan perfectas y frías, lo hacía sentirse como un simple peón en un tablero de ajedrez. Pero no podía evitarlas, no podía decirles que no. Algo en su interior le decía que cualquier intento de apartarlas solo haría que las cosas se complicaran aún más. Cuando llegó al colegio, el ambiente ya estaba cargado. Las tres hermanas lo esperaban a la entrada como siempre. Serena, con su mirada calculadora, se acercó a él con una sonrisa que no llegó a tocar sus ojos. Buenos días, Jorge, dijo, su tono suave pero con algo subyacente, como si le estuviera diciendo algo sin palabras. Hola, Serena, respondió él, con una pequeña sonrisa, intentando mantener las apariencias.
A medida que caminaban juntos hacia la clase, notó que Julia y Lucy caminaban a su lado, sin darle espacio para moverse. La sensación de estar rodeado por ellas era abrumadora. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, parecía estar cargada de una intención que Jorge no lograba entender del todo. Al llegar a su asiento, las hermanas se sentaron a su alrededor. Lucy, la más pequeña, lo miraba con ojos brillantes, casi adoradores. Jorge, susurró suavemente, siempre tienes un aire tan relajado. Nos gusta estar cerca de ti. Sí, lo notamos, dijo Julia, su tono más agresivo esta vez, como si estuviera marcando territorio. Es raro ver a alguien tan diferente a nosotros, tan puro. Como si fueras único. Jorge no sabía qué responder. Se sentó en su lugar, tratando de mantener la calma, pero una parte de él no podía evitar sentir que la situación se estaba volviendo insostenible. La clase pasó rápidamente, pero la presencia de las hermanas nunca desapareció. Cada vez que levantaba la vista de sus apuntes, las tres estaban allí, observándolo, siguiéndolo con la mirada. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso, que las miradas de Serena, Julia y Lucy lo acechaban. La inquietud crecía con cada hora que pasaba. Cuando sonó el timbre para el almuerzo, Jorge decidió salir a caminar solo por el campus, intentando despejar su mente. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la salida, sintió que alguien lo tomaba del brazo. Era Serena, y su agarre era firme, casi doloroso. Jorge, dijo, con un tono que ya no tenía la suavidad de antes. ¿Por qué no comes con nosotras hoy? No te preocupes por los demás, lo que realmente importa eres tú. Y es mejor que nos tomemos un tiempo para conocerte. Jorge sintió una presión en su pecho, un nudo en el estómago. Lo siento, pero, hoy necesito estar solo. Tengo cosas que pensar. Intentó zafarse de su agarre, pero Serena no lo soltó. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo desconcertó. ¿De verdad? Serena sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Creí que habías entendido. Nosotras siempre estaremos cerca de ti, Jorge. Siempre. Julia y Lucy aparecieron de repente, y las tres lo rodearon como si estuvieran envolviéndolo en una prisión invisible. No había escapatoria. Jorge trató de dar un paso atrás, pero las tres avanzaron, acortando la distancia. Ven con nosotras, Jorge, insistió Julia, su tono ya no era tan amable. Ya no podemos seguir esperando. No podemos soportar la idea de que estés solo, de que te vayas de nuestras vidas. Somos todo lo que necesitas, agregó Lucy, sus ojos fijos en los de él, como si estuviera buscando algo en su alma. Nosotras lo sabemos. Solo tú no te das cuenta aún. Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía liberarse de este abrazo invisible que las tres chicas le habían puesto alrededor? Todo lo que decía y hacía parecía ser parte de un plan que no podía comprender. A medida que pasaban los días, las hermanas se volvieron más insistentes. Cada vez que Jorge intentaba hacer algo por su cuenta, ellas aparecían, siempre más cerca, siempre más presentes. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, vio a Serena, Julia y Lucy acercarse con una mirada decidida. Jorge, comenzó Serena, con esa sonrisa fría que lo perturbaba. Necesitamos hablar contigo. Sabemos que esto es algo nuevo para ti, pero queremos que entiendas algo. Dio un paso hacia él, y las otras dos la siguieron como sombras. No podemos seguir esperando más, dijo Julia, su voz grave. Te amamos, Jorge. Las tres lo hacemos. Y no nos importa lo que tengas que hacer para entenderlo. Si no estás con nosotras, no seremos felices. Jorge se levantó de su asiento, sintiendo como la incomodidad lo invadía. Por favor, esto no está bien. Yo no quiero esto, quiero seguir mi vida. Tu vida, repitió Lucy, en un susurro que hizo eco en su mente. No hay vida sin nosotras, Jorge. No te has dado cuenta aún, pero nosotras somos lo que siempre has estado buscando. Tú, eres el nuestro. Al día siguiente, Jorge decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo de esta manera.
¿Cómo podía escapar de ellas? Las hermanas estaban decididas a hacer de su vida un lugar en el que solo existieran ellas. Cada mirada, cada palabra, cada gesto estaba diseñado para atraparlo más y más. Esa mañana, cuando las tres hermanas aparecieron, Jorge decidió enfrentarlas de una vez por todas. Esto tiene que parar, dijo, con voz firme, aunque el miedo todavía lo invadía. No puedo seguir siendo parte de esto. Yo, no soy lo que ustedes piensan que soy. Serena se acercó lentamente, sus ojos llenos de una tristeza que parecía más una amenaza. Jorge, no te hagas el tonto. Sabes que no puedes salir de aquí. Sabes que esto no terminará. Eso es lo que tú crees, respondió él, sintiendo que la adrenalina lo empujaba a tomar decisiones rápidas. Pero voy a luchar por mi libertad. No quiero que sigan controlando mi vida. Capítulo 4. El juego de las sombras. Jorge se encontraba en el pasillo, caminando hacia su siguiente clase, cuando de repente una mano lo detuvo con firmeza. No era una mano cualquiera. Era la mano de Serena, quien, con una mirada que no dejaba espacio a la duda, lo obligó a detenerse. Jorge, ¿realmente crees que puedes huir de nosotras? Su voz, suave pero llena de una amenaza sutil, hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Jorge. Serena estaba más cerca de lo que jamás había estado, su rostro tan serio que era imposible leer sus intenciones. Sus ojos claros brillaban con una intensidad que, lejos de tranquilizarlo, lo aterraba. No quiero que esto continúe, dijo Jorge, apretando los puños. No quiero estar atrapado en este juego. Ustedes no entienden lo que me están haciendo. Serena lo miró fijamente, sus labios curvándose en una sonrisa fría. Oh, Jorge, no es un juego. Es nuestra vida. Y tú, querido, ahora eres parte de ella. Dio un paso hacia él, sin permitirle escapar, sin darle la oportunidad de retirarse. Lo sé, respondió Julia, quien había aparecido junto a su hermana, con una mirada decidida y un tono más grave que el de Serena. Nosotras somos todo lo que necesitas. Te damos lo que nadie más te puede dar. No importa si lo entiendes ahora, lo harás pronto. Lo haremos entender, aunque sea a la fuerza, añadió Lucy, quien se acercó por detrás de Jorge, sus palabras suaves pero llenas de un aire siniestro. Este es el destino, Jorge. No puedes cambiarlo. El joven sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que realmente pensaban? ¿Que él era solo una pieza en su destino, algo que no podía rechazar? ¿Era ese el significado de sus sonrisas y su insistencia constante? En ese momento, Jorge entendió que, aunque intentara alejarse de ellas, no podría. No con el control que tenían sobre él. Esa tarde, Jorge decidió que debía intentar una vez más hablar con Pedro. El chico había sido el único que, hasta ese momento, le había dado una perspectiva sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando Jorge llegó a su banco habitual en el parque, no encontró a su amigo. En lugar de eso, solo vio a las tres hermanas esperándolo, sentadas con una paciencia inquietante. ¿Dónde está Pedro?, preguntó Jorge, mirando a su alrededor como si esperara que su amigo apareciera de un momento a otro. Pedro no tiene nada que ver con esto, Jorge, dijo Serena, con una frialdad en su voz que lo hizo estremecerse. Y no lo necesitas, porque nos tienes a nosotras. Nosotras somos las únicas que importan ahora. Jorge intentó dar un paso atrás, pero Julia se levantó y lo bloqueó. No hay escapatoria, Jorge, dijo, mientras se acercaba lentamente. Te hemos esperado demasiado tiempo. Y ahora que te tenemos, no vamos a dejar que te vayas. Nos vamos a quedar contigo, incluso si tienes miedo, agregó Lucy, con una sonrisa suave, pero sus ojos reflejaban algo mucho más oscuro. Te amamos, Jorge. Y siempre lo haremos. Jorge se sintió como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Cada palabra, cada gesto de las chicas parecía diseñado para acorralarlo aún más. Intentó girar y escapar, pero sus pasos eran inútiles. Las tres lo rodeaban, moviéndose con una sincronización espeluznante, como si estuvieran jugando con él. No, por favor, murmuró Jorge, sintiendo el peso de la desesperación. Esto no está bien.
yo no quiero estar aquí. Serena lo miró con suavidad, como si la desesperación de Jorge solo aumentara su deseo de tenerlo a su lado. Lo que tú quieras no importa, Jorge, dijo, mientras le acariciaba el rostro con ternura. Lo que importa es lo que nosotras queremos. Y lo que nosotras queremos es estar contigo, siempre. La semana siguiente transcurrió entre una espiral de tensiones y momentos incómodos. Las hermanas no se apartaban de Jorge ni por un segundo. Si él intentaba ir a la biblioteca, ahí estaban ellas, sentadas cerca, observándolo sin descanso. Si Jorge salía al patio para tomar aire, las tres aparecían a su lado, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Cada vez que pensaba que podría escapar, ellas aparecían, como una sombra imparable que lo seguía, lo acechaba. Lo que más le sorprendía era que, aunque las hermanas parecían aceptar la idea de compartirlo, lo hacían de una manera que no dejaba lugar a dudas. Ellas querían poseerlo por completo, de una manera u otra, y su paciencia era ilimitada. Cada vez que Jorge intentaba alejarse, cada vez que daba un paso atrás, sentía el peso de su control sobre él. Un viernes por la tarde, mientras Jorge intentaba alejarse de las hermanas en un último intento por obtener algo de espacio, se encontró con Pedro en el pasillo, quien lo miró con preocupación. Jorge, ¿por qué no me has hablado más? ¿Qué está pasando con las chicas?, preguntó Pedro, con una mirada que reflejaba su creciente inquietud. Jorge suspiró, su rostro agotado por la situación. Pedro, ellas, son yanderes. No sé cómo escapar de esto. Me siguen a todas partes, me controlan, no puedo hacer nada sin que ellas estén cerca. Pedro frunció el ceño. Eso no puede seguir así, amigo. Necesitas enfrentarlas. Necesitas ser más firme con ellas, o se saldrán con la suya. Jorge lo miró, desesperado. No puedo. No sé cómo hacerlo. Son demasiado poderosas. Lo hacen todo con una sonrisa. Si trato de huir, me atrapan. Si intento resistirme, me hacen sentir culpable. Lo sé, respondió Pedro, mirando al suelo. Pero tienes que intentarlo. No dejes que te controlen, o perderás todo lo que eres. Al día siguiente, Jorge decidió tomar el consejo de Pedro, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que enfrentarlas era la única salida, pero también sabía que eso podría desencadenar una tormenta aún mayor. El amor de las tres hermanas no era un amor común, era un amor peligroso, posesivo, obsesivo. Y al final del día, él tenía que elegir entre su libertad y ellas. La batalla por su independencia estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. La última oportunidad. Jorge no podía seguir viviendo de esta manera. A pesar de la tormenta de pensamientos que no cesaba en su mente, sabía que tenía que tomar una decisión, enfrentarse a las hermanas o sucumbir a su control absoluto. El miedo lo rodeaba, pero una parte de él, aunque débil, le pedía que luchara por su libertad. Cuando el lunes siguiente llegó, Jorge se despertó decidido. Las chicas no lo iban a dominar, no iba a dejar que se apoderaran de su vida. A pesar de que el temor se cernía sobre él como una sombra, Jorge iba a enfrentarse a ellas. Estaba dispuesto a hacerlo, aunque su corazón latiera desbocado de ansiedad. Al llegar al colegio, el aire parecía más pesado que nunca. Cuando cruzó el umbral de la puerta del aula, las tres hermanas estaban allí, esperándolo como siempre. Pero hoy, Jorge tenía algo distinto en la mirada. No era su misión lo que proyectaba, había una resolución en sus ojos. Las chicas lo notaron de inmediato. Jorge, ¿te pasa algo?, preguntó Serena, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la sospecha. Pero sus ojos no eran los mismos de siempre. Había algo más allí, algo que Jorge no entendía del todo, pero que sin duda lo hacía sentir más vulnerable que nunca. No quiero que esto siga, dijo Jorge, mirándolas a todas. Las palabras salieron de su boca más firmes de lo que había imaginado. Ya basta. No quiero que me sigan, no quiero que me observen todo el tiempo. No quiero estar atrapado. Las tres hermanas se quedaron en silencio por un momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el espacio entre ellos se hubiera vuelto insoportablemente tenso.
Finalmente, fue Julia quien rompió el silencio, con una sonrisa fría que no transmitía ningún tipo de calidez. Jorge, no entiendes, dijo, su voz bajo, casi como un susurro venenoso. Nosotras solo te damos lo que necesitas. No estamos haciendo nada malo. Te amamos, todas nosotras. Lo que me dan no es amor, replicó Jorge, su voz temblorosa, pero decidida. Me están controlando. No puedo ser yo mismo. No puedo tener mi propia vida. Me están haciendo sentir como si no tuviera opción. Lucy se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de él, con una expresión tan tranquila que solo intensificaba la sensación de peligro. ¿Crees que tenemos control sobre ti? Oh, Jorge, no entiendes. El amor no es control. Es solo, que nos perteneces. Y tú sabes que, si no lo entiendes ahora, lo harás en algún momento. Nosotras te necesitamos tanto como tú nos necesitas. Serena dio un paso hacia él, colocándose justo frente a Jorge, con una mirada tan profunda que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. Es tarde para intentar escapar, Jorge. El destino ya está escrito. No tienes a dónde ir. Jorge sentía que su respiración se aceleraba, su corazón golpeando fuerte en su pecho. Pero no podía rendirse, no ahora. Si no se enfrentaba a ellas, nunca tendría una vida propia. No quería ser parte de su juego, no quería ser una pieza más en su complicado rompecabezas. No quiero que se repita, dijo, tragando saliva. Quiero que me dejen en paz. El ambiente se volvió aún más pesado, las palabras que acababa de pronunciar resonando en el aire. Las tres hermanas lo miraban como si estuvieran observando a alguien completamente ajeno, un extraño que se había atrevido a romper las reglas. Y no les gustaba. No les gustaba en absoluto. Esa tarde, Jorge intentó escapar de las hermanas. Salió del colegio lo más rápido que pudo, sin esperar ni un segundo más. Pero, como era de esperarse, no pudo evitar la sensación de que lo estaban observando. No pasó mucho tiempo antes de que las tres hermanas aparecieran, una tras otra, bloqueando todas las salidas del parque donde había intentado refugiarse. Pensabas que podías huir, ¿verdad?, dijo Serena con una sonrisa siniestra. Su presencia, tan fría y calculadora, envolvía a Jorge como una niebla densa. Pero no tienes a dónde ir. No cuando nosotras decidimos lo que es mejor para ti. Esto no es lo que quiero, repitió Jorge, esta vez con más firmeza. Ya lo he dicho. No quiero estar aquí. No quiero que me controlen. Julia dio un paso hacia él, acercándose con calma pero con un poder inquietante en su caminar. No entiendes, Jorge. Nosotras te amamos. No podemos vivir sin ti. Y no permitiremos que te vayas. Jorge se sentó en una banca cercana, sintiendo que no podía moverse. Las tres chicas lo rodearon como una jaula, sus miradas penetrantes y sus posturas tan imponentes que le daban la sensación de que no podría escapar ni aunque quisiera. Lo intentaste, dijo Lucy, acercándose a su lado. Pero ya lo sabes. No podemos dejarte ir. No hay forma de que nos abandones. No es solo amor lo que sentimos. Es posesión. Nos perteneces, y siempre será así. Jorge se levantó, sus piernas temblando por el miedo y la frustración. No es amor si me están forzando a quedarme. No es amor si no me dejan ser libre. Las tres hermanas se quedaron en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego, Serena habló, su tono más bajo, más peligroso que nunca. No nos has entendido, Jorge, dijo. Te amamos, y por eso te lo vamos a mostrar. A nuestra manera. Esa noche, Jorge no pudo dormir. Las palabras de las hermanas resonaban en su mente, cada una de ellas como un eco lejano que no lograba escapar de sus pensamientos. Se sentía atrapado, perdido entre sus deseos de ser libre y el poder que ellas tenían sobre él. No sabía cómo escapar. No sabía cómo romper sus cadenas. Al día siguiente, cuando entró a la escuela, no encontró a las tres hermanas. Al principio, pensó que tal vez había finalmente logrado escapar de su influencia. Pero mientras caminaba por los pasillos, la sensación de ser observado lo invadió de nuevo.
Y luego, lo vio. En el pasillo, observándolo desde la distancia, estaba Pedro. Pedro se acercó a él con cara seria, una expresión de preocupación en su rostro. Jorge, las cosas están empeorando. Tienes que salir de esto, lo que sea que tengas que hacer. Porque no parece que ellas vayan a dejarte ir. Jorge lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. No sé cómo. No sé qué hacer. Pedro lo miró con firmeza. Tienes que ser más fuerte, Jorge. No puedes seguir viviendo con miedo. Si no tomas el control ahora, las cosas solo se van a poner más difíciles. Jorge respiró profundamente, sintiendo la presión aumentar a su alrededor. Tenía que encontrar una forma de escapar de las chicas. Pero sabía que, para eso, tendría que hacer lo impensable, enfrentarlas de una vez por todas. Capítulo 6. La prueba de fuego. El aire parecía más pesado que nunca para Jorge. La última conversación con Pedro le había dejado una marca en el alma, una sensación de urgencia que lo impulsaba a actuar. Pero cada vez que pensaba en dar el siguiente paso, en intentar liberarse, una sombra de miedo se cernía sobre él. No podía ignorar la verdad, las hermanas lo controlaban, lo rodeaban con su afecto y su posesión, y no estaba seguro de cómo salir de su red. Aquel lunes, las 3 hermanas no aparecieron en su primera clase. Por un breve momento, Jorge pensó que finalmente había logrado un respiro, un espacio para respirar sin sentirse observado, sin sentir esa presión constante que lo asfixiaba. Pero la paz fue efímera. Durante el recreo, mientras caminaba solo por el pasillo, escuchó los tacones de Serena acercándose. Su presencia era inconfundible, elegante, fría, decidida. Al girar una esquina, ahí estaban, las 3 hermanas, mirándolo con una intensidad que le erizó la piel. Jorge, dijo Serena, con su tono suave pero lleno de algo más. Algo que no era compasión, sino pura posesividad. ¿Pensaste que podrías escapar de nosotras? Jorge no pudo evitar retroceder un paso. No estoy escapando, dijo, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. Solo quiero que me dejen en paz. Lucy, quien estaba a su lado, observó a Jorge con una sonrisa traviesa, como si disfrutara del miedo que comenzaba a ver en sus ojos. ¿De verdad crees que podrías huir de nosotras tan fácilmente?, dijo con una suavidad inquietante. Lo hemos intentado todo, ¿no es así? Pero no importa cuántos intentos hagas, Jorge, siempre terminamos encontrándote. Nos perteneces, susurró Julia, con una mirada que, aunque fría, parecía tener una determinación férrea. ¿Y lo sabes, Jorge? Lo sabes desde el primer momento en que nos conocimos. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba rodeado, no tenía a dónde ir. Cada vez que intentaba zafarse de su influencia, sentía cómo las ataduras invisibles de sus palabras y gestos lo arrastraban de vuelta. ¿Cómo podía enfrentar algo tan complejo, tan enredado? ¿Qué quieren de mí?, preguntó, finalmente. La desesperación no se escondía ya en su voz, se dejaba ver claramente. Ya no sé qué hacer. Serena dio un paso adelante, colocando una mano sobre su hombro con una suavidad que solo hacía que la situación fuera más aterradora. Solo queremos lo que es nuestro, Jorge. No es tan complicado. Nuestro, repitió Jorge, mirando a las 3 hermanas con incredulidad. Esto no es amor. Esto es posesión. Esto me está destruyendo. Julia lo miró con dureza, sus ojos chisporroteando con una mezcla de rabia y desdén. Estás equivocado, Jorge. No entiendes. Lo que tenemos contigo es más que amor. Es algo más profundo, algo que tú nunca podrás entender si sigues huyendo. De repente, Lucy dio un paso atrás y observó a sus hermanas, como si las evaluara. Luego, volvió la mirada hacia Jorge con una expresión calculadora. Sabes, nos has hecho esperar mucho tiempo, dijo en un tono bajo, pero cargado de significado. Y ahora, tienes una opción. Puedes aceptarlo y ser nuestro, o seguiremos persiguiéndote hasta que no tengas escapatoria. No te va a gustar lo que pasa después. Jorge sintió cómo su respiración se aceleraba. Ya no eran solo palabras vacías, lo que decía Lucy tenía un trasfondo oscuro,
una amenaza velada que pesaba sobre él como una condena. El miedo lo envolvía, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él gritaba que no podía dejar que ellas lo destrozaran. Esa noche, en la soledad de su habitación, Jorge no podía dormir. Pensaba en las palabras de las chicas, en cómo había intentado alejarlas, en cómo las cosas solo empeoraban cada vez que creía haber encontrado un respiro. El control que tenían sobre él era evidente. Las llamadas constantes, los mensajes, las pequeñas acciones para demostrarle que siempre estaban ahí, siempre observándolo. No podía seguir viviendo así. Tenía que tomar una decisión más grande, una más arriesgada. Tal vez la única opción era confrontarlas de una vez por todas, desafiarlas. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentarse a 3 chicas tan poderosas y manipuladoras sin arriesgarse a perderlo todo? Finalmente, Jorge decidió que al menos debía intentarlo. No podía seguir siendo una marioneta, ni seguir viviendo bajo la constante sombra de las hermanas. Al día siguiente, las vio acercándose a él en el pasillo, con esa calma peligrosa que siempre las caracterizaba. Estaba decidido, esta vez no se quedaría callado. Jorge, dijo Serena, con una mirada calculadora, mientras las 3 se acercaban. Te hemos dado tiempo, pero ya se acabó. Es hora de que tomes una decisión. Sí, continuó Julia, la decisión de aceptar lo que somos. Lo que siempre hemos sido. Esto es lo que te mereces, agregó Lucy, su voz sonando como una sentencia. Lo que necesitas. Y basta, exclamó Jorge, levantando la voz más fuerte de lo que pensaba ser capaz. No quiero ser parte de esto. No quiero que me controlen. No quiero que me hagan sentir atrapado. Las 3 hermanas se detuvieron en seco. Nadie había osado hablarles de esa forma antes. Un silencio espeso llenó el aire, y las miradas de las hermanas se volvieron frías, más intensas que nunca. Jorge. Dijo Serena, casi en un susurro. ¿Sabes lo que eso significa? No lo sé, respondió Jorge, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero no voy a quedarme aquí, sin hacer nada. El ambiente se volvió insoportable. Jorge sintió la tensión en el aire como una cuerda a punto de romperse. Las hermanas, al ver la determinación en sus ojos, intercambiaron miradas. No era solo la ira lo que sentían ahora, sino algo mucho más peligroso, un desafío. Nos has decepcionado, Jorge, dijo Julia, sus palabras llenas de frialdad. Nos has hecho esperar demasiado tiempo. Y ahora, tendremos que enseñarte por qué no puedes irte. Lucy sonrió con una suavidad inquietante. Vamos a mostrarte lo que sucede cuando ignoras nuestras reglas. Capítulo 7. El último conflicto. Jorge había cometido un error al desafiar a las hermanas. Ahora se encontraba atrapado en su red, como una presa que había osado escapar, solo para ser cazada de manera más eficaz. A pesar de su determinación, algo en su interior le decía que había cruzado un límite del que no podría volver atrás. Las 3 hermanas lo observaban fijamente, como si el simple hecho de que se hubiera revelado era una afrenta que necesitaba ser castigada. No eran simples chicas enojadas, sino fuerzas implacables, unidas por un vínculo tan profundo que cualquier intento de separarse de ellas parecía una ofensa mortal. Pensaste que podrías ignorarnos, dijo Serena, su voz suave pero peligrosa. Pensaste que podrías decirnos, basta, sin consecuencias. Pero no es así, Jorge. No puedes simplemente quitarnos lo que es nuestro. Jorge sintió como el miedo lo recorría, pero en su pecho también ardía la determinación. No podía permitir que ellas lo controlaran por más tiempo. No podía seguir siendo una marioneta en sus manos. Lo que me están haciendo no es amor, es una prisión, gritó, su voz temblorosa pero firme. Y no voy a quedarme aquí atrapado más tiempo, ya basta. Las 3 hermanas se miraron entre sí, y aunque sus expresiones no cambiaron, la tensión era palpable. Julia fue la primera en dar un paso adelante, sus ojos brillando con una intensidad helada. Eres tan ingenuo, Jorge, dijo, su tono cargado de desprecio. Creímos que te lo habíamos explicado. No se trata de control. Se trata de que nosotros, tú y nosotras, somos uno.
No hay separación entre nosotros, no importa cuánto lo intentes. Lucy, quien había estado observando en silencio, se acercó a él lentamente, su mirada tan penetrante que Jorge se sintió como si la estuviera escaneando. Tienes dos opciones, Jorge. La opción fácil, que es ser nuestro, o la difícil, en la que te arrasaremos hasta que te rindas. Jorge dio un paso atrás, su mente agitada, buscando alguna salida, alguna forma de hacer que entendieran que lo que estaba pasando no era normal. No podía seguir siendo una pieza en su juego, no podía seguir siendo su juguete. Su libertad valía más que cualquier cosa que pudieran ofrecerle. No quiero ser una de sus piezas, murmuró, casi para sí mismo. No soy un objeto. Y por eso vas a sufrir, dijo Serena, ahora avanzando con paso firme. Lo peor de todo es que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Tú nos necesitas. No puedes vivir sin nosotras, y nosotras no podemos vivir sin ti. El pánico y la desesperación crecieron en Jorge, pero no iba a ceder. No iba a ser su prisionero por siempre. Alzó la cabeza, mirando con firmeza a las hermanas, desafiándolas a que lo derribaran. No me necesitan, dijo con voz más fuerte. Lo que necesitan es tener poder sobre mí. Pero no voy a dejar que me controlen. Lucy dejó escapar una risa baja, como si estuviera disfrutando de la agonía interna de Jorge. Crees que lo has entendido, pero en realidad, nosotras tenemos el control, y siempre lo tendremos. Así que, ¿por qué no hacer las cosas fáciles y aceptar lo inevitable? El silencio llenó el aire por un momento, como si todo el mundo estuviera esperando a ver qué hacía Jorge a continuación. Se sintió atrapado, sin salida. Pero entonces, algo dentro de él cambió. No iba a ser un espectador más de su propia vida. Tenía que luchar. Con un último suspiro, Jorge se alejó de ellas, caminando rápido, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las hermanas no se movieron inmediatamente, pero los ojos de Serena seguían clavados en él, como cuchillos invisibles. A medida que se alejaba, una sensación de impotencia lo invadió. No creas que esto ha terminado, Jorge, dijo Serena, su voz fría como el hielo. Te vamos a encontrar. Y cuando lo hagamos, ya no podrás salir. No de nosotras. Esa noche, Jorge se encerró en su habitación, con las luces apagadas. El estrés y la ansiedad lo mantenían despierto, pero sabía que debía pensar con claridad. Las hermanas no lo dejarían en paz. ¿Qué podía hacer para liberarse? Si seguía desafiándolas, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? Durante horas, su mente estuvo llena de dudas y miedos. Pedro había intentado ayudarle, pero las cosas ya no parecían tan simples. ¿Quién lo protegería cuando las hermanas fueran más allá de lo que podía soportar? Tal vez ya no tenía ningún aliado. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Jorge se levantó. No podía seguir así, esperando que las cosas se resolvieran solas. Sabía que el enfrentamiento con las hermanas no era una cuestión de si, sino de cuándo. Y él debía estar preparado para lo peor. Al día siguiente, después de la escuela, Jorge fue a un café cerca de su casa. Estaba claro que no podía seguir enfrentando todo esto solo. Necesitaba una salida, pero no podía pensar con claridad estando tan solo. Pensó en hablar con Pedro, pedirle consejo, aunque sabía que las hermanas podrían ir tras él también. Aún así, si no tomaba acción pronto, todo se volvería mucho más peligroso. Cuando entró al café, el sonido del tintinear de la campanilla sobre la puerta lo alertó. Miró alrededor y vio a Pedro sentado en una esquina, con una expresión preocupada en su rostro, como si estuviera esperándolo. Jorge, dijo Pedro cuando lo vio, levantándose rápidamente. ¿Todo bien? Te noto tenso. Jorge se dejó caer en la silla frente a él. No sé qué hacer, Pedro. Ellas no me dejan en paz. Me siento atrapado. Pedro lo miró fijamente, sus ojos llenos de preocupación. Sabía que algo así pasaría, pero no pensé que fuera a llegar a este punto. Tienes que confrontarlas, Jorge. Esto no va a mejorar por sí solo. Pero no sé cómo hacerlo, Pedro. Me están asfixiando. Si hago algo mal, me van a destruir. Ellas son,
Jorge no podía ni terminar la frase. Pensaba en las tres hermanas, en su poder, en cómo parecían ser una fuerza imparable. Pedro suspiró, apretando los puños. Sé que suena difícil, pero tal vez debas hacer algo que nunca creíste que tendrías que hacer. Ya no puedes seguir siendo el chico tranquilo que espera que las cosas se resuelvan solas. Tienes que ser fuerte, enfrentar las consecuencias y tomar control de tu vida. Si sigues retrocediendo, ellas siempre ganarán. Capítulo 8. La última decisión. El café, pequeño y tranquilo, estaba lleno de una atmósfera tensa que Jorge no podía dejar de sentir. Se había reunido con Pedro para intentar buscar alguna solución a su creciente angustia, pero las palabras de su amigo no le daban mucha paz. La realidad era simple y cruel, no podía seguir viviendo con miedo, y al mismo tiempo, no podía dejar de sentir que las hermanas tenían el poder de destruirlo si tomaba un paso en falso. Jorge, tienes que entender algo, dijo Pedro, su voz firme pero cargada de seriedad. Ellas te tienen. No lo hacen porque te odien, pero tienen control sobre ti. Y ese control, si no lo rompes pronto, se va a volver cada vez más fuerte. Jorge se llevó las manos a la cabeza, como si el peso de sus palabras lo estuviera aplastando. Sabía que tenía que hacer algo. Ya no podía quedarse quieto, esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. Pero ¿cómo enfrentarse a tres chicas tan manipuladoras y peligrosas sin perder por completo todo lo que le quedaba de su vida? Lo sé, Pedro, respondió Jorge, su voz agotada. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esto? Pedro lo miró fijamente, sin apartar los ojos de él. La única forma de romper su control es enfrentarlas, Jorge. No puedes seguir siendo su víctima. Tienes que tomar el control tú. Tienes que decirles lo que piensas, con toda tu fuerza, y asumir las consecuencias. Jorge suspiró, mirando por la ventana del café, pero las imágenes de las hermanas y sus miradas implacables no lo dejaban en paz. No podía evitar recordar lo que sucedió el día anterior, el desafío en el pasillo, la presión constante de sus ojos sobre él, la sensación de estar atrapado, como si su vida no fuera suya. Pero no quiero hacerles daño, murmuró Jorge, sintiendo que se le ahogaba el corazón. Ellas me han dado todo. Me han mostrado su amor, incluso si de una manera extraña. Pedro frunció el ceño y se inclinó hacia él, con una mirada decidida. ¿Eso es amor, Jorge, controlarte, manipularte, privarte de tu libertad? Eso no es amor, amigo. Eso es posesión. Y si sigues aceptándolo, solo te vas a hundir más. Las consecuencias de seguir dejándolas controlarte serán peores que cualquier cosa que puedas enfrentar ahora. Jorge no dijo nada. Sabía que tenía razón. Estaba asustado, sí. Pero más que el miedo, sentía un enojo creciente, algo dentro de él que no podía seguir ignorando. No era solo que las chicas estuvieran sobre él todo el tiempo. Era que había perdido todo sentido de sí mismo, que había permitido que su vida girara en torno a ellas, cuando en realidad debía ser él quien decidiera qué hacer con su destino. Voy a hacerlo, dijo finalmente, alzando la vista y mirando a Pedro con determinación. Voy a confrontarlas. No puedo seguir huyendo. No quiero vivir más como un prisionero. Esa misma tarde, después de la escuela, Jorge se encontraba en el parque cerca de su casa. Había planeado este encuentro, había decidido que ya no podía dejar que las hermanas dominaran su vida. Y por fin, con el corazón acelerado, se enfrentó a su destino. El sonido de los tacones que resonaban en el pavimento lo hizo volverse. Las tres hermanas estaban ahí, tan imponentes y elegantes como siempre, pero esta vez Jorge no se sintió tan pequeño, tan impotente. Tenía algo que ellas no esperaban, una determinación feroz de recuperar su vida. Serena fue la primera en hablar, su voz baja y penetrante. ¿Qué te trae aquí, Jorge? ¿Creíste que podías escapar de nosotras? Jorge, respirando profundamente, se acercó un paso más. No estoy huyendo. Estoy aquí porque necesito decirles algo. No voy a seguir siendo su juguete, su prisionero. Esto tiene que terminar. Lucy lo miró con una sonrisa torcida, casi como si estuviera disfrutando de la lucha interna que estaba viendo.
¿De verdad crees que puedes liberarte de nosotras? No es tan simple, Jorge. Somos parte de ti ahora. Julia, más seria que nunca, dio un paso adelante, mirando a Jorge fijamente. Lo que decimos, lo hacemos porque te amamos, Jorge. No lo entiendes, pero nuestra forma de amarte es lo único que te ha mantenido seguro. Lo que te ofrecemos es lo único real que tendrás. No, no es amor, es control, es posesión, gritó Jorge, por fin soltando la ira y el dolor que había estado acumulando. Me están destruyendo. Ya no sé quién soy. Me están haciendo perderme a mí mismo. Y no puedo seguir viviendo así. Hubo un breve silencio, pero la atmósfera entre ellos se volvía cada vez más tensa. Las hermanas lo miraban con una mezcla de sorpresa, desdén y, finalmente, furia contenida. Como si no pudieran creer lo que acababa de decir. Como si lo que Jorge había hecho al enfrentarlas fuera algo imperdonable. Serena fue la primera en moverse. Dio un paso hacia él, sus ojos fríos y decididos. No tienes idea de lo que estás diciendo, Jorge. Nosotras somos tu único refugio. Nosotras te amamos, y si no nos dejas hacerlo, lo vas a lamentar. Es una mentira, exclamó Jorge, apretando los puños con fuerza. Lo que ustedes me dan no es amor. Es control, manipulación. Estoy harto de vivir en esta burbuja donde no soy yo mismo, quiero ser libre. Lucy, quien había permanecido en silencio, se acercó a él con una mirada de fría aprobación. ¿Estás seguro de lo que dices? Porque no puedes deshacer lo que acabas de decir. No vas a salir de esto sin consecuencias, Jorge. Te lo prometo. Jorge los miró a los ojos, con la sensación de que este momento definiría todo. El desafío ya estaba hecho. No podía dar marcha atrás. Que vengan las consecuencias. Las enfrentaré. No me importa si tengo que hacer todo esto solo. Pero ya no voy a seguir siendo el chico que se esconde detrás de su miedo. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. La furia de las hermanas era palpable, pero también lo era el peso de sus palabras. Jorge había decidido luchar por su vida, por su libertad. Y no se iba a detener. Capítulo 9. La venganza de las hermanas. El aire estaba pesado con la tensión que se acumulaba entre ellos. Las palabras de Jorge aún flotaban en el aire, desafiantes y valientes, pero la respuesta de las hermanas fue inmediata. Aunque se habían detenido por un instante, procesando lo que acababa de decir, el silencio que siguió no era pacífico. Era el preludio de una tormenta. Serena fue la primera en reaccionar. Sin perder su elegancia fría, se acercó lentamente a Jorge, su mirada fija en él, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho. Eres tan ingenuo, dijo Serena con voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que su tono helado atravesara todo. No sabes lo que estás haciendo, Jorge. No sabes lo que hemos hecho por ti. No sabes lo que te hemos dado. Jorge, sin apartar la mirada, no retrocedió ni un paso. Había llegado hasta ahí con determinación, y no iba a permitir que su miedo lo paralizara. Sé lo que me habéis dado, una prisión de la que no puedo escapar. Sé lo que me habéis dado, pero no lo quiero más, quiero ser libre. Libertad, susurró Julia, como si la palabra le resultara extraña, casi ofensiva. ¿De verdad crees que la libertad es lo que necesitas? Nosotras te hemos dado todo lo que un hombre podría desear, cariño, cuidado, apoyo. Todo, y tú nos repeles, ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿Qué es lo que más quiero ahora?, replicó Jorge, su voz temblando por la emoción. Ser yo mismo. Vivir sin miedo. Sin estar pendiente de cada paso que doy. Sin sentir que siempre estoy siendo observado, no puedo más. Lucy, que hasta ahora había permanecido en silencio, cruzó los brazos y observó a Jorge con una sonrisa que, aunque no era hostil, llevaba consigo una peligrosa calma. Creo que te equivocas. Pensamos que podías soportarlo. Pensamos que llegarías a entenderlo. Pero al final, has elegido lo que siempre eliges, escapar. Y eso tiene consecuencias. Las tres hermanas intercambiaron una mirada silenciosa, y Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Algo no estaba bien. Aunque la conversación parecía mantenerse dentro de los límites de lo que habían hablado antes, había una presión en el aire que le decía que esta vez las cosas serían diferentes. ¿Qué consecuencias?, preguntó, aunque su voz era menos firme de lo que él hubiera querido. En el fondo sabía que sus palabras tendrían un precio, pero aún no estaba preparado para lo que ellas realmente podrían hacer. Serena sonrió con frialdad, un gesto que congeló el aire a su alrededor. Lo has hecho personal, Jorge. Y eso nunca es bueno. Porque ahora no solo nos has rechazado, no solo nos has desobedecido. Nos has humillado. De repente, Julia se adelantó, y con una calma inquietante, tomó una decisión que Jorge no pudo anticipar. A veces, un pequeño recordatorio es necesario. Quizá te ayude a entender lo que significa realmente rechazar lo que te hemos dado. En un abrir y cerrar de ojos, Julia tomó el teléfono móvil que tenía en su bolsillo y, en cuestión de segundos, envió un mensaje a todos los contactos de Jorge, usando su propio número. El mensaje era simple, directo y devastador: Jorge está siendo infiel a nosotras. Ha rechazado nuestro amor. Necesita ser salvado. El mundo de Jorge se detuvo. Sintió un calor en su rostro, una ola de terror y desesperación. Había logrado enfrentarse a las hermanas cara a cara, pero no había anticipado lo que ellas harían a continuación. Ya no era solo el control sobre él, no solo su manipulación emocional. Ahora, estaban dispuestas a destruir su vida social, a exponerlo ante todos. Serena observó la expresión horrorizada de Jorge y, por fin, habló nuevamente. Cada uno de esos contactos que acabas de ver en tu teléfono, Jorge, va a pensar lo mismo. No podrás salir, no podrás moverte. Te vamos a rodear, y no importa lo que hagas, siempre estaremos cerca. Siempre. Jorge sintió su estómago revolverse. No importaba lo que hiciera ahora. Su vida, su privacidad, todo estaba arruinado. Las hermanas no solo lo controlaban en su mundo personal, sino que ahora lo habían arrastrado a un punto donde cada aspecto de su vida social estaba bajo su dominio. Lo que acaba de pasar, esto no tiene vuelta atrás, Jorge, dijo Lucy suavemente, observando la desesperación en sus ojos. Tú has dado el primer paso en esta guerra, y ahora vas a pagar por ello. No nos rechazas así sin consecuencias. Esa misma noche, mientras Jorge intentaba procesar lo que acababa de suceder, su teléfono no dejó de sonar. Los mensajes de amigos y compañeros de clase comenzaron a llegar, preguntándole qué había hecho, qué significaba ese mensaje que las hermanas le habían enviado. En cada uno de esos mensajes había una mezcla de confusión, curiosidad y juicio. La duda estaba sembrada en su mente, y el control que las hermanas tenían sobre él nunca había sido más evidente. Las hermanas, por su parte, no parecían dispuestas a darle tiempo para respirar. Su siguiente movida fue aún más calculada. El día siguiente en la escuela, Jorge fue recibido por una atmósfera cargada. Las miradas de los demás estudiantes no eran las mismas. Había murmullos a su alrededor, preguntas, chismes. Pero lo peor de todo fue cuando entró al aula y vio a las tres hermanas esperándolo, como si no hubiera pasado nada. Sus sonrisas eran frías, pero sus ojos reflejaban algo más, una satisfacción aterradora. ¿Ves lo que has hecho, Jorge?, dijo Serena, mientras caminaba hacia él con paso firme. Ya no puedes escapar de esto. Todos te han visto como lo que eres realmente. Y nosotros, siempre estaremos aquí, controlando cada uno de tus movimientos. Jorge, aunque debilitado por la humillación y el estrés de la situación, alzó la vista, sintiendo una nueva resolución. Ya no podía vivir como un prisionero, y aunque las hermanas parecían tenerlo rodeado, algo dentro de él le decía que debía encontrar la forma de romper este ciclo. Y ya basta, exclamó con una determinación renovada. Esto no va a continuar. Ustedes no me van a destruir, no me van a controlar más. Pero en lugar de sorprenderse, las hermanas simplemente lo miraron con una mezcla de desdén y diversión. Habían esperado este momento. Sabían lo que Jorge sentía, y ahora, todo dependía de si podía realmente liberarse o si, como ellas pensaban, acabaría por ser suyo para siempre. Capítulo 10. El juego de la mentira.
El día siguiente fue aún más insoportable que el anterior. Cada paso que Jorge daba, sentía los ojos de sus compañeros sobre él. El mensaje de las hermanas había corrido como pólvora por todo el colegio, y ahora era el centro de todas las conversaciones, de todas las miradas. Las personas ya no lo veían como el chico amable y algo torpe que todos conocían. Ahora era un enigma, un chico atrapado entre tres chicas que lo manipulaban de maneras que nadie comprendía. Y lo peor de todo, nadie parecía estar dispuesto a defenderlo. Al entrar al aula, vio a sus compañeros susurrando y lanzándole miradas furtivas. Sentía como si el aire estuviera cargado de juicios. No podía concentrarse, no podía pensar con claridad. Las palabras de las hermanas seguían resonando en su cabeza: siempre estaremos cerca, controlando cada uno de tus movimientos. Jorge se sentó en su lugar, con la cabeza baja, intentando disimular la ansiedad que lo invadía. Pero no pudo evitar notar las sillas vacías frente a él. Las tres hermanas estaban ahí, en el rincón de la clase, observándolo. No podían esconder lo que sentían. Sus ojos, fijos y fríos, siempre lo seguían. No podían dejarlo en paz, no podían dejar de vigilarlo. Fue entonces cuando Julia, sin previo aviso, se levantó y caminó hacia su mesa. Los murmullos se detuvieron, como si todos pudieran sentir la tensión en el aire. Cuando llegó a su lado, le dejó una pequeña nota sobre la mesa, con el rostro completamente serio. Jorge miró la nota con desconfianza, pero no podía evitar abrirla. Haz lo que te decimos, o las consecuencias serán peores. No hay escape. El sudor comenzó a formarse en su frente. A pesar de su intento de desafiar a las hermanas, seguían ejerciendo un control absoluto sobre él. No solo habían manipulado su vida social, ahora también controlaban su interacción con los demás. ¿Cómo podría liberarse de esto? A lo largo de la jornada, el ambiente fue cada vez más insoportable. Sus compañeros no paraban de mirarlo, susurros a sus espaldas, y el aire estaba cargado de una incomodidad que Jorge no podía soportar. En un momento, la tensión se hizo tan fuerte que Jorge se levantó de su asiento y salió del aula sin pensarlo. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba escapar de esa jaula invisible que las hermanas le habían creado. Corrió por los pasillos hasta llegar al baño, donde se apoyó en el lavabo, mirando su reflejo en el espejo. Sus ojos reflejaban el cansancio, el miedo, pero también algo más, una creciente determinación. No podía seguir así. Ya no podía ser su víctima. De repente, escuchó unos pasos en el pasillo. Se giró rápidamente, alertado. Las hermanas. Estaba seguro de que vendrían a buscarlo. El miedo se apoderó de él por un momento, pero al instante siguiente, se armó de valor. Ya había soportado demasiado tiempo. No iba a huir más. Con un paso firme, salió del baño y comenzó a caminar por los pasillos, con la cabeza erguida, sin dejarse arrastrar por el pánico que siempre había sentido al verlas. Esta vez, sería diferente. No sabía cómo, pero iba a encontrar una forma de enfrentarlas. Esa tarde, tras la escuela, Jorge decidió buscar a Pedro. Ya no podía seguir enfrentando todo esto solo. Su amigo había sido la única persona que parecía entenderlo, y aunque no sabía si Pedro podría ayudarle, tenía que intentarlo. En cuanto lo vio, Pedro notó inmediatamente el cansancio en su rostro. «Jorge, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien?», preguntó con voz preocupada. «No», respondió Jorge, dejando caer su mochila al suelo. «No puedo más. Las chicas, las hermanas, Pedro, están destruyéndome. No solo me controlan, ahora están jugando con mi vida. Ya no puedo vivir así». Pedro lo miró en silencio por unos segundos, evaluando la situación. Finalmente, se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. «Tienes que enfrentarlas. Ya no puedes seguir retrocediendo, Jorge. Te lo dije antes, tienes que ser fuerte. Si no lo haces, seguirán haciendo lo que quieran contigo». Jorge miró a su amigo con una mezcla de frustración y desesperación. «¿Pero cómo? Ya lo intenté. No me dejan en paz. Siempre están ahí, manipulando todo, destruyéndome por dentro». Pedro lo miró con seriedad.
Entiendo lo que sientes. Pero aquí está el problema, Jorge, las hermanas no solo te están controlando físicamente. Te están dominando mentalmente. Y eso es lo que tienes que destruir. No puedes ganar solo enfrentándote a ellas directamente. Lo que tienes que hacer es cambiar las reglas del juego. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jorge, aún con dudas en su rostro. Tienes que hacerles creer que ya no las necesitas. Tienes que hacer que sientan que no tienen poder sobre ti. Si logras hacerlas dudar, si logras hacerlas perder el control, tal vez entonces las cosas cambien. Jorge escuchó en silencio, procesando las palabras de Pedro. Sabía que su amigo tenía razón. Estaba atrapado porque siempre había mostrado debilidad ante ellas. Siempre había estado bajo su control porque ellas pensaban que él no podía vivir sin ellas. ¿Qué pasaría si, por una vez, les mostraba que podía ser libre sin ellas? Al día siguiente, Jorge se armó de valor. Decidió que iba a cambiar la dinámica, no con confrontaciones directas, sino mostrando que ya no era su prisionero. A medida que las hermanas lo acechaban a cada paso, Jorge se mantuvo firme. No les dio ni un vistazo, no mostró ningún signo de debilidad. Cuando las tres se acercaron a él en el pasillo, le entregaron una mirada llena de promesas de control. Jorge, ¿por qué estás tan distante?, preguntó Serena, su voz llena de falsa suavidad. Jorge la miró, y en lugar de responder con miedo o dudas, le dio una sonrisa tranquila, casi indiferente. No estoy distante. Solo estoy ocupando mi tiempo en cosas más importantes. Las hermanas se quedaron paralizadas por un momento, sorprendidas por su respuesta. Este no era el chico que solían ver. Este era un chico diferente, más fuerte, más resuelto. Pero antes de que pudieran reaccionar, Jorge les dio la espalda y siguió caminando, dejando atrás el eco de su desafiante paso. Capítulo 11. El contraataque de las hermanas. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras Jorge caminaba por los pasillos de la escuela. Después de su acto desafiante el día anterior, las hermanas no parecían dispuestas a dejarlo escapar tan fácilmente. Las miradas que recibía de sus compañeros seguían siendo extrañas y desconcertantes, pero al menos ya no sentía esa presión constante sobre su espalda. Había dado un primer paso, uno crucial, les había mostrado que ya no era su marioneta. Pero sabía que las hermanas no se rendirían tan fácilmente. Lo que no esperaba era que, a pesar de su aparente indiferencia, ellas estuvieran observando cada uno de sus movimientos. En cuanto salió al recreo, la vio. Serena, con su mirada fría y calculadora, lo estaba esperando. Estaba apoyada contra la pared, como si hubiera planeado todo con antelación. Al ver a Jorge acercarse, su rostro mostró una sonrisa que no era precisamente amable. Era una sonrisa peligrosa. Vaya, parece que has encontrado un poco de valentía, dijo Serena, su tono suave pero cargado de sarcasmo. Jorge se detuvo en seco, sintiendo el peso de sus palabras. No iba a retroceder. No esta vez. Miró a Serena con determinación, respondiendo con calma, a pesar de la inquietud que sentía por dentro. No se trata de valentía, Serena. Se trata de ser libre. Serena levantó una ceja, divertida, pero también intrigada por su respuesta. ¿Libre, de nosotras? Crees que puedes liberarte, Jorge, pero no sabes lo que estás diciendo. Nosotras te dimos todo. Y si crees que puedes dejarlo todo atrás así como así, estás muy equivocado. Sin darle tiempo para responder, Serena continuó, esta vez con un tono más bajo, casi susurrante. Lo que has hecho es peligroso, Jorge. No solo nos has desobedecido, nos has desafiado. Y eso no lo perdonamos. ¿Sabes lo que ocurre con los que desafían a las reinas? Jorge respiró hondo, recordando las palabras de Pedro. No retrocedas. Así que no lo haría. Lo que tú y tus hermanas están haciendo no es amor, Serena. Es control. Y ya no voy a seguirlo. No me importa lo que piensen, ya no voy a vivir bajo sus reglas. La sonrisa de Serena desapareció. Sus ojos brillaban con una intensidad fría. No sabes lo que dices, Jorge. No sabes lo que eres capaz de hacer.
pero te lo voy a mostrar. Esa tarde, Jorge pasó el resto de la jornada escolar con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. A cada paso que daba, sentía las miradas de las hermanas acechando. No podía escapar. La presión era incesante. ¿Cómo podía seguir adelante si ellas siempre parecían tener un control absoluto sobre su vida? Al llegar a su casa, intentó relajarse, pensando en las palabras de Pedro, buscando algo que lo alentara. Pero no importaba cuánto intentara calmar su mente, el miedo seguía acechando. Y entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje, solo uno, pero lo que contenía le heló la sangre. Sabemos lo que estás haciendo, Jorge. Estás jugando con fuego. Pero no te preocupes, todo lo que haces tiene un precio. Te mostraremos el verdadero significado de la libertad. Serena. El mensaje era claro. Las hermanas estaban dispuestas a ir más allá para someterlo de nuevo. No solo lo estaban observando, sino que tenían algo mucho más oscuro preparado. Capítulo 12. La trampa. Al día siguiente, Jorge estaba decidido a seguir con su plan. No podía dejar que las hermanas lo asfixiaran más, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Mientras se dirigía hacia la escuela, pensaba en las consecuencias de sus decisiones. Sabía que las hermanas lo estaban vigilando, pero también sabía que había llegado al punto donde no podía seguir escondiéndose ni cediendo. Entró en el aula con la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Las hermanas no lo dejaban en paz, pero lo peor era que, a medida que pasaban los días, Jorge comenzaba a sentir que ya no podía distinguir lo real de lo que ellas querían que fuera. ¿Y si había llegado demasiado lejos? ¿Y si ya no podía salir de esta? En medio de sus pensamientos, Julia apareció, bloqueando su camino mientras caminaba hacia su asiento. Su mirada era implacable, sus ojos brillaban con la frialdad de siempre. ¿Vas a seguir con esta comedia, Jorge?, preguntó Julia, su voz grave. Creí que nos conocías mejor. Pero ya veo que te has empeñado en hacer todo más difícil, ¿sabes lo que eso significa? Antes de que Jorge pudiera responder, un grito se escuchó al fondo del pasillo. Un grupo de estudiantes se había reunido, murmurando entre sí. Los ojos de todos estaban fijos en algo. Jorge, con el corazón acelerado, miró hacia la multitud. En el centro, uno de sus amigos más cercanos, Carlos, estaba de rodillas, su rostro pálido y aterrorizado. Nadie se movía, nadie intervenía. Julia, al ver la mirada incrédula de Jorge, sonrió, pero era una sonrisa vacía, cruel. Te hemos dicho que no se juega con nosotras, ¿recuerdas el mensaje que te enviamos? Esto es solo el principio. Nosotras controlamos todo, Jorge. Incluso a tus amigos. La verdad lo golpeó como un mazazo. Las hermanas no solo lo manipulaban a él, ahora también estaban usando a sus amigos como peones en su juego. La humillación y la desesperación lo llenaron, pero al mismo tiempo, sintió un fuego en su pecho. Ya no podía permitirlo. Ya no podía vivir bajo su control. Y basta, gritó Jorge, tomando una decisión. No voy a seguir con esto, no voy a dejar que me controlen más. No voy a permitir que destruyan mi vida y la de los demás. Capítulo 13. El último desafío. Jorge sabía que este sería el momento decisivo. No podía seguir retrocediendo. Si quería recuperar su vida, debía tomar la última decisión. Se acercó rápidamente a donde estaba Carlos, quien aún estaba de rodillas, mirando con miedo hacia las hermanas. Carlos, ¿estás bien?, preguntó Jorge, con la voz rota por la angustia. Carlos levantó la mirada y asintió con miedo. Lo siento, Jorge, no sabía qué hacer. Ellas dijeron que si no lo hacía, me harían daño. Jorge no perdió tiempo. Tomó a Carlos por el brazo y lo levantó con firmeza. No te preocupes más. No les vamos a permitir que nos destruyan. Vamos a salir de esto juntos. Con un suspiro profundo, Jorge giró hacia las hermanas, que lo observaban con una calma ominosa. Esto se termina ahora. Capítulo 14. El último acto. Jorge sentía el peso de la situación en cada paso que daba.
Había llegado hasta aquí, a este punto crítico, pero lo que sucediera a partir de ahora determinaría el curso de su vida. No solo tenía que enfrentarse a las hermanas, sino que también debía salvar a Carlos, quien había quedado atrapado en el mismo juego manipulador en el que él había estado durante tanto tiempo. Con Carlos a su lado, Jorge se acercó a las tres hermanas, que lo observaban desde una distancia prudente. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad. Las hermanas no se movieron, pero sus ojos, fríos como el hielo, no dejaban de seguir cada uno de sus movimientos. Serena fue la primera en hablar, su voz suave pero llena de veneno. ¿Realmente crees que puedes enfrentarnos, Jorge? ¿Qué piensas que lograrás? ¿Crees que tienes alguna oportunidad de librarte de nosotras después de todo lo que hemos hecho por ti? Jorge no se dejó intimidar. Miró a las tres hermanas directamente, sin mostrar ni un ápice de miedo. Estaba cansado. Cansado de vivir bajo su sombra, de ser manipulado por ellas. No necesito nada de lo que me han dado. Lo único que quiero es mi libertad. Y aunque ustedes piensen que tienen todo el poder, ya no soy el chico que estaba dispuesto a aceptar su control. No soy su prisionero. Y ahora, no solo estoy luchando por mí, sino por todas las personas que han sufrido lo mismo que yo por su culpa, dijo Jorge, con voz firme. La mirada de Serena se endureció, su rostro ya no mostraba esa sonrisa fría y controladora. Ahora, su expresión era de pura furia. Te has equivocado, Jorge. No tienes idea de lo que estás diciendo. Y no sabes lo que significa desafiar a las reinas. Lucy, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Estás jugando con fuego. Si te atreves a cruzar esta línea, no habrá vuelta atrás. ¿De verdad crees que podrás enfrentarnos y ganar? Ya has visto lo que somos capaces de hacer. Jorge apretó los puños, mirando a las hermanas una vez más. No podía dar un paso atrás. Había llegado demasiado lejos y ahora estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para romper su control. Ya no les tengo miedo. No voy a dejar que sigan destruyéndome, ni a mí ni a nadie más. Si creen que esto se acaba aquí, están muy equivocados, dijo Jorge, mirando directamente a las tres. Este es el final de su reinado de terror. Las hermanas intercambiaron una mirada rápida, y de repente, se lanzó una acción que Jorge no esperaba. Sin previo aviso, Serena se acercó rápidamente y agarró su brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en su piel, pero Jorge no se movió. No podía dejar que su miedo lo controlara. Lo que hagas ahora no tiene importancia, Jorge, dijo Serena, con una mirada fría. Ya estamos dentro de tu vida, y no importa lo que hagas, siempre estaremos cerca. No puedes liberarte de nosotras. No puedes. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una voz fuerte y firme interrumpió la escena. Ya basta, exclamó Pedro, quien apareció de repente en el pasillo. No estaba solo, varios amigos de Jorge lo acompañaban. Dejen a Jorge en paz. Las hermanas se sorprendieron al ver que varios estudiantes, que hasta ahora se habían mantenido al margen, estaban de pie junto a Jorge. Había algo en la actitud de todos ellos, un respaldo inesperado, que hizo que las hermanas vacilaran por un momento. ¿De qué están hablando?, continuó Pedro, mirando a las hermanas con desdén. ¿De manipulación, de control, de destruir a los demás solo porque no pueden aceptar un no? No más. Hoy van a ver lo que significa realmente ser libres. Un silencio pesado llenó el aire mientras las hermanas intercambiaban miradas rápidas. Lucy, por un momento, pareció vacilar, y eso fue todo lo que Jorge necesitaba. Esto no termina aquí, dijo Serena con voz temblorosa, aunque su tono seguía siendo venenoso. Nosotros, nos encargaremos de esto. Pero no olvides, Jorge, que las cosas no son lo que parecen. Solo has ganado una batalla. La guerra sigue siendo nuestra. Jorge no dijo nada. No iba a ceder a sus amenazas, ya no. En ese momento, las hermanas, viendo que ya no podían controlar la situación, se alejaron lentamente, sin decir palabra alguna, como si se retiraran temporalmente para pensar en su siguiente movimiento. Capítulo 15. La libertad casi alcanzada. Después del encuentro con las hermanas, Jorge,
Pedro y el grupo de amigos de Jorge se reunieron en un lugar tranquilo del colegio, lejos de las miradas curiosas. A pesar de la victoria que representaba ese momento, Jorge sabía que esto no era el final. Las hermanas seguirían intentando mantener su control, pero al menos ahora tenía aliados. Y lo más importante, había comenzado a recuperar algo que pensó que nunca tendría, su libertad. «¿Sabes, Jorge?», dijo Pedro, mientras se sentaba junto a él. «Hoy hiciste algo increíble. Demostraste que no importa cuán poderosas sean las personas a tu alrededor. Si no te das por vencido, siempre hay una salida». Jorge sonrió, aunque su rostro seguía marcado por la preocupación. «Lo sé, Pedro, pero esto no se acaba aquí. Ellas van a seguir. Y ahora, tengo que prepararme para lo que venga después». Pero en ese momento, Jorge también se dio cuenta de algo más importante: lo que había sucedido en ese encuentro no solo era un avance hacia su libertad, sino también un recordatorio de que el miedo solo tiene el poder que uno le da. Había encontrado fuerza en sus amigos, en las personas que creían en él, y eso lo impulsó a continuar. Epílogo, un nuevo comienzo. El camino hacia la verdadera libertad de Jorge no fue fácil. Hubo altibajos, momentos en los que dudó de sí mismo y de las decisiones que había tomado. Pero lo que las hermanas no sabían era que, al intentar controlarlo, les habían dado a Jorge la oportunidad de descubrir su propia fortaleza. Con el apoyo de sus amigos y su propia determinación, Jorge aprendió a romper las cadenas que las hermanas habían tejido a su alrededor. El tiempo pasó, y aunque las hermanas no desaparecieron de inmediato, Jorge ya no era la misma persona. Ya no se sentía atrapado, ni vulnerable. A lo largo de los meses, se dio cuenta de que no necesitaba su aprobación, ni su amor distorsionado, para ser feliz. Y aunque las hermanas seguirían siendo una parte de su vida, él se había ganado el derecho a ser libre. Al final, Jorge entendió una lección fundamental: la verdadera libertad no viene de escapar de los demás, sino de encontrar la fuerza para ser uno mismo, sin importar lo que los demás intenten imponer. Fin.